Hola, qué bueno que estés aquí. Hoy quiero contarte una historia que, aunque nació hace miles de años, sigue hablándonos con la misma fuerza que el primer día. Una historia de fe, de coraje y de cómo incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz que guía nuestros pasos. Acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo, sino un mensaje vivo para nuestra vida de hoy. Cuando todos pensaban que no podía, algo dentro de él lo llevó a enfrentarlo. Mateo tenía 22 años y estaba a punto de vivir la semana más importante de su vida. Desde hacía meses, trabajaba como asistente en una empresa de tecnología emergente, un lugar donde la competencia era feroz y los retos parecían crecer a cada minuto. Lo que nadie sabía era que ese proyecto que le asignaron no solo pondría a prueba sus capacidades técnicas, sino también su paciencia, su fe y su confianza en sí mismo. Era un proyecto enorme, imposible de completar en el tiempo que le habían dado, y muchos compañeros habían asegurado que estaba condenado al fracaso. Cada mañana, Mateo llegaba temprano, revisando el informe del día anterior y tratando de encontrar soluciones que nadie había logrado ver. Sentía que los ojos de todo el equipo estaban sobre él, juzgando cada decisión que tomaba. Su supervisor, aunque amable, le había advertido que los resultados serían decisivos para su futuro en la empresa. Por las noches, cuando regresaba a su pequeño apartamento, la presión no desaparecía. Se sentaba frente a su computadora, repasando líneas de código, hojas de cálculo y esquemas, preguntándose si realmente tenía lo necesario para salir adelante. La sensación de miedo era intensa. Cada vez que pensaba en el tamaño del desafío, su corazón se aceleraba y una voz interna le decía que quizá no estaba preparado. Pero había algo más fuerte que ese miedo, algo que lo impulsaba a seguir. Mateo recordaba las historias que su madre le contaba sobre cómo la fe podía mover montañas, cómo los desafíos más grandes podían ser superados si uno confiaba en Dios y actuaba con valentía. Era como si esas palabras estuvieran grabadas en su memoria, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Un día, mientras repasaba de nuevo el proyecto, decidió hacer algo diferente. Cerró los ojos, respiró profundamente y murmuró una oración sencilla pero poderosa. Señor, dame la fuerza para enfrentar esto, dame claridad para encontrar el camino y confianza para no rendirme. Esa oración lo calmó por un momento y le dio una sensación de propósito renovado. Fue entonces cuando decidió dar el primer paso de su estrategia más arriesgada. Reorganizar todo el plan de proyecto, dividirlo en etapas manejables, algo que nadie había hecho antes. Y aquí quiero hacer un llamado especial a ti, que estás viendo esta historia. Si alguna vez te has sentido abrumado por un reto imposible, detente un momento y respira. Cree que puedes dar un paso adelante, aunque parezca insignificante. Cada pequeño avance te acerca a la victoria. Hazlo ahora. Piensa en un desafío que tengas hoy y visualiza el primer paso para enfrentarlo. Mateo hizo eso y, aunque no lo sabía aún, ese primer movimiento sería la chispa que encendería su camino hacia algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Con esa nueva estrategia en mente, Mateo comenzó a trabajar con renovada energía. Cada tarea completada le daba un poco más de confianza, y aunque el proyecto seguía siendo inmenso, empezaba a sentirse menos como una montaña imposible y más como un desafío que podía enfrentar paso a paso. La fe, la valentía y la determinación se convirtieron en su armadura, y cada vez que miraba los obstáculos, recordaba que no estaba solo. Este primer bloque de su historia apenas comenzaba, pero ya había aprendido una lección fundamental. Incluso los desafíos que parecen imposibles pueden ser enfrentados cuando se confía en algo más grande que uno mismo. Los días siguientes fueron una prueba intensa de paciencia y resistencia. Mateo se enfrentaba a obstáculos que parecían multiplicarse por sí solos. Cada nueva revisión del proyecto revelaba problemas que nadie había anticipado. Errores en datos, retrasos en la entrega de información de otros departamentos y conflictos entre tareas que debían sincronizarse perfectamente. La presión aumentaba, y con ella la voz de la duda. ¿Y si todo esto es demasiado? ¿Y si no logro completarlo a tiempo? Sin embargo, cada vez que esa voz intentaba desanimarlo, Mateo recordaba su oración inicial y el momento en que decidió confiar en Dios y en sus capacidades. Esa fe no era solo un pensamiento pasajero. Se había convertido en su fuerza silenciosa, en un recordatorio constante de que podía enfrentar cualquier desafío paso a paso. Empezó a estructurar su día de manera más meticulosa, priorizando tareas críticas y anticipándose a los problemas antes de que surgieran. Cada avance, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y le daba la claridad necesaria para seguir adelante. El equipo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a notar cambios. Mateo no solo estaba cumpliendo con sus responsabilidades,
sino que encontraba soluciones creativas que nadie había considerado. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones internas sobre el enfoque del proyecto y noches largas en las que parecía que el fracaso estaba a la vuelta de la esquina. Pero Mateo se mantenía firme. Recordaba la historia de Daniel, que frente a los leones no se dejó intimidar, y comprendía que la fidelidad a sus principios y la paciencia podían protegerlo de la derrota. Un jueves por la tarde, justo cuando parecía que un error en el sistema podría echar por tierra todo el trabajo de semanas, Mateo decidió enfrentar el problema de frente en lugar de esperar que alguien más lo solucionara. Se quedó trabajando horas extra, revisando cada línea de código y cada fórmula, hasta encontrar la solución precisa. Fue un momento agotador, pero la sensación de logro que siguió fue intensa. Había superado un obstáculo que parecía insalvable. En ese momento, mientras cerraba su computadora y respiraba profundamente, Mateo comprendió que la clave no era solo su habilidad técnica, sino su enfoque, su determinación y su fe. Cada dificultad se había convertido en una oportunidad para aprender y crecer. Y aunque el proyecto aún no estaba completo, él se sentía más fuerte, más preparado y más confiado. La lección era clara. Los desafíos que parecen imposibles no desaparecen, pero se vuelven manejables cuando se enfrentan con valentía, estrategia y confianza en algo superior a uno mismo. A medida que la semana avanzaba, Mateo comenzó a anticipar los problemas en lugar de temerlos. Cada pequeña victoria se acumulaba, construyendo un camino sólido hacia la meta final. La historia de su proyecto se estaba escribiendo con esfuerzo, paciencia y fe, recordando que incluso en medio de la tormenta, se podía encontrar fortaleza y claridad para seguir adelante. Llegó el viernes, el día que Mateo había marcado en su calendario como el límite para presentar el proyecto final. Durante toda la semana, había trabajado sin descanso, superando obstáculos que parecían imposibles, pero ahora el desafío más grande estaba frente a él. El sistema principal del proyecto comenzó a fallar horas antes de la entrega, y todos los ojos del equipo se volvieron hacia él, esperando que encontrara una solución. La presión era abrumadora, y por un momento la voz de la duda volvió a surgir. ¿Y si todo este esfuerzo no es suficiente? Mateo respiró profundamente, cerró los ojos unos segundos y recordó una vez más la historia de Daniel en el foso de los leones. Frente a la amenaza, Daniel mantuvo su fe y no cedió al miedo, y eso lo salvó. Mateo comprendió que la clave no estaba en el pánico, sino en mantener la calma y confiar en su capacidad para encontrar la solución. Abrió su computadora con determinación renovada y comenzó a revisar cada detalle del sistema, paso a paso, como había hecho toda la semana, sin apresurarse ni perder la concentración. Mientras trabajaba, el reloj avanzaba y los minutos parecían convertirse en segundos. Cada error que corregía, cada ajuste que realizaba, aumentaba su confianza. Podía sentir cómo la tensión en el ambiente del equipo disminuía lentamente. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos percibían que Mateo estaba a punto de lograr algo extraordinario. La presión era intensa, pero Mateo no se permitió ceder al miedo. Cada decisión estaba guiada por su experiencia, su estrategia y, sobre todo, su fe, recordándole que no estaba solo frente a este desafío. A medida que avanzaba, Mateo encontró un patrón en los errores que había pasado desapercibido. Un pequeño fallo en la coordinación de los datos que había causado la mayoría de los problemas. Con cuidado y precisión, realizó los ajustes necesarios, verificando cada cambio y asegurándose de que todo funcionara correctamente. Finalmente, cuando el reloj marcaba apenas minutos antes del plazo, el sistema comenzó a operar de manera perfecta. Mateo se reclinó en su silla, agotado pero lleno de una sensación de triunfo que ningún esfuerzo físico podría haberle dado. El proyecto estaba completo. Lo imposible se había hecho posible. Su supervisor, que había estado observando en silencio, se acercó y le dio una mirada que lo decía todo. Respeto, admiración y reconocimiento. Mateo entendió en ese momento que la victoria no había sido solo por su habilidad técnica, sino por su perseverancia, su valentía y su confianza en Dios. Había enfrentado un gigante moderno y lo había vencido, aprendiendo que la fe y la determinación pueden transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento. Mateo cerró su computadora, respiró hondo y permitió que la satisfacción del logro llenara su corazón. Había sido una semana de pruebas, dudas y esfuerzos extremos, pero también lecciones profundas sobre la fe, la paciencia y la fuerza interior. Como Daniel en el foso de los leones, Mateo había enfrentado la amenaza sin ceder al miedo, confiando en que cada paso, cada decisión y cada oración lo guiarían hacia la victoria. Después de la intensa semana y de haber entregado el proyecto exitosamente, Mateo se permitió un momento para reflexionar.
Se sentó frente a su ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces de la noche, y pensó en todo lo que había vivido. Recordó la sensación de impotencia al ver el tamaño del desafío por primera vez, la presión que sentía al no encontrar soluciones inmediatas y el miedo que había querido paralizarlo en más de una ocasión. Pero sobre todo, recordó la fuerza silenciosa que lo había acompañado en cada paso, su fe y su confianza en Dios. Mateo comprendió que el verdadero triunfo no estaba solo en completar un proyecto imposible o en recibir el reconocimiento de su supervisor y compañeros. La victoria más grande había sido enfrentar sus temores y mantenerse fiel a sus valores, actuando con valentía y paciencia cuando todo parecía indicar que iba a fallar. Como Daniel frente a los leones, Mateo había experimentado que la fidelidad y la perseverancia no solo protegen, sino que también abren caminos que parecían cerrados. Cada decisión guiada por esa fe había tenido un impacto tangible, demostrando que los obstáculos más grandes pueden ser superados con determinación y confianza en algo superior. En los días posteriores, Mateo comenzó a notar un cambio en sí mismo. Ya no veía los desafíos como enemigos imposibles, sino como oportunidades para aprender, crecer y demostrar lo que era capaz de hacer. Cada nuevo proyecto o tarea, aunque intimidante, lo encontraba más preparado para enfrentarlo con calma y estrategia. Había desarrollado una confianza que no dependía únicamente de su habilidad técnica, sino de la certeza de que, con fe y perseverancia, podía superar cualquier situación que la vida le presentara. Quiso compartir su experiencia con otros jóvenes que, como él, se sienten abrumados por retos que parecen imposibles. Decidió contar su historia, relatando cómo había enfrentado un gigante moderno en su trabajo y cómo la combinación de estrategia, paciencia y fe lo había llevado al éxito. Mateo esperaba que su historia inspirara a otros a no rendirse, a mantener la calma frente a la presión y a confiar en que cada paso, por pequeño que sea, cuenta para lograr grandes cosas. La lección final era clara. Los gigantes no desaparecen por sí solos, y los obstáculos no se desvanecen simplemente esperando que alguien los ignore. La diferencia la hace quien se atreve a enfrentarlos, quien mantiene la fe, la valentía y la determinación, y quien confía en que no está solo en la batalla. Como Daniel en el foso de los leones, Mateo entendió que la fuerza verdadera viene de mantenerse firme, incluso cuando el miedo parece más fuerte, y que los desafíos, por enormes que sean, siempre pueden convertirse en historias de triunfo y aprendizaje. Mateo sonrió, cerró su cuaderno de notas y susurró una oración de gratitud. Gracias por darme la fuerza para no rendirme, por enseñarme que incluso lo imposible puede ser enfrentado con fe y perseverancia. Y mientras la noche envolvía la ciudad, supo que este era solo el comienzo de muchas victorias más, porque había aprendido a ver cada desafío no como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer y demostrar la fuerza que habita en quienes confían en Dios.